La palabra del Señor en el libro de Jonás, y todos conocemos esta escritura, pues es una escritura y es una historia que creo que nos han contado, ¿verdad? Desde escuela dominical. ¿Cuántos nos contaron o cuántos hemos oído sobre lo que significa esta historia de Jonás, que fue genuina, que es verdadera, que fue también pronunciada por nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo ahora estábamos orando y cuando yo estaba preparando este texto, hermanos, y por eso he sido insistente con respecto a que es necesario que estemos muy prestos a la atención. Y voy a pedirle, hermano, que usted se concentre aquí, que estemos aquí. Vamos a trabajar este texto. Y cuando digo trabajar el texto, esto implica que usted esté compenetrado, que usted esté atento, que usted no se deje dispersar por nada, ni deje que nadie lo disperse. Amén. Vamos a leer en capítulo 1 de Jonás, verso 1, que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese texto, en ese verso, capítulo 1, verso 1, ¿verdad? A veces nosotros conocemos la historia de Jonás, pero la conocemos como que fue que Jonás se lo tragó la gran ballena. Y hay una canción y todo. Yo pensaba que ustedes se la aprendieran, pero después dije no, porque yo tampoco me la sé. Nada más que yo sé que dice que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ting, tong, ¿ves? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué toma tanta relevancia para hoy, hermanos? Jonás, la voz de Dios hoy. Y esta voz de Dios, lo que le dijo a Jonás y lo que nos está diciendo a nosotros es: sube y advierte a tu ciudad, advierte a tu familia y advierte a tu iglesia. ¿Cuál es la advertencia de Dios? Porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, si hay algo en lo que nosotros hoy podemos estar certeros y ciertos, es que la maldad ha subido hasta el mismo trono de la gloria de Dios. Si nosotros hoy podemos abrir nuestros ojos a nivel natural, podemos ver cómo la maldad ha subido delante de Dios. Y entonces Dios le habló a Jonás, le dice específicamente, hermanos, ¿están conmigo ahí en ese verso 2? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido la maldad delante de él. Hay 3 juicios que Dios va a ejecutar. Y estos 3 juicios tienen que ver con que hay un juicio que es un juicio contra Nínive, hay un juicio contra Jonás y hay un juicio de sí mismo. Permítanme explicarles esto o darme a entender. Cuando hablamos del juicio de Nínive, tenemos que empezar diciendo que los juicios de Dios vienen por misericordia. ¿Usted podría decir eso conmigo? ¿Los juicios de Dios vienen por misericordia? El juicio no es para quitarte, el juicio no es para cortarte, el juicio no es para desecharte. El juicio viene por la gracia y el favor de Dios. El juicio viene porque Dios quiere recomponer. Los juicios justos de Dios vienen porque Dios quiere que usted y yo y que la iglesia y que su pueblo estén en un punto correcto. Y a través de los justos juicios de Dios es donde Él establece esa relación, hermanos, de padre e hijo, de padre y pueblo, de rey y servidores, de señor y súbditos. El justo juicio de Dios. Yo creo que usted ha escuchado de los justos juicios de Dios. Aquí hablamos bastante de esto. Pero en esta mañana, el juicio a Nínive viene como el gran punto de partida de Dios, en el cual el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas se sigue conmoviendo. Este es el punto
del libro de Jonás. El amor, la compasión de Dios por las almas perdidas. ¿Saben cuál es el último informe de las personas que no han escuchado en el mundo las escrituras? Que no han escuchado de Jesús. El último dato, fresquito, viene saliendo. 4,000 millones de personas no han escuchado nada de Jesús. 4,000 millones de personas camino al infierno. ¿Qué le parece? Por eso la escritura dice a Jonás, y le dice el Señor: Jonás, sube, levántate, vaya a Nínive, vaya a esa ciudad, pregone, levántese, advierta a la ciudad, advierta a tu familia, advierta a la iglesia. Y hoy nosotros entendemos que Jonás es una sombra, una figura de la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. No sé qué está haciendo usted por su responsabilidad. Si hay algo que Dios está llamando a la iglesia, es a esto: a poder ir y proclamar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. El juicio contra Jonás viene por causa, hermanos, por causa del amor de Dios, porque Dios sabía que este hombre tenía mucho que hacer y tenía mucho que dar. Era un profeta del Señor. Jonás era profeta de Dios, y el justo juicio de Dios viene a Jonás y le dice: Jonás, usted tiene que ser tratado por mí en esta dimensión, tienes que ir a Nínive. El juicio de sí mismo. Cuando hablamos del juicio de sí mismo, hermano, estamos hablando no solamente de Jonás como el profeta, sino de Jonás como aquella parte de la humanidad. Esa parte en donde Jonás tuvo que examinarse ahí en el vientre del gran pez. Esa parte donde Jonás sabe que de sí mismo tiene que ver qué hace con la actitud de su corazón, que tiene que saber qué va a hacer él con lo que realmente Dios le ha regalado. Este justo juicio de Dios, tanto para Nínive, tanto para Jonás, tanto para sí mismos, tiene que ver con nosotros. Hoy el Señor está levantando y nos está advirtiendo, hermanos, y por eso yo dije: concentrémonos. Dios sí quiere que usted haga la tarea para lo que usted fue diseñado. Dios sí quiere, hermanos. Dios sí quiere y está interesado en que usted y yo hagamos la tarea. Nosotros necesitamos entender y poder ver y ponernos en la perspectiva de Dios en el mundo espiritual y decir: Señor, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Usted no tiene que ser un gran evangelista. Usted no tiene que tener un púlpito. Usted no tiene que ser un gran predicador. Usted y yo lo que necesitamos es tener el testimonio de Cristo en medio de nosotros, para que el mundo vea que las cosas están caminando por un rumbo que no son conforme al corazón de Dios. No te enojes con Dios. Bueno, hay mucho del hombre y poco de Cristo. Hermanos, y el mover del Espíritu es aumentar a Cristo en ti. Eso ha sido siempre el patrón de Dios. Entonces yo sí quiero que nosotros podamos leer en medio de este título: no te enojes con Dios. Jonás se enojó con Dios. La iglesia vive enojada con Dios por la falta de las disque respuestas que nosotros requerimos de Dios. Mucha gente vive enojada con Dios. ¿Usted conoce a alguien que se ha enojado con Dios? Usted podría levantar la mano y decir: yo sé de alguien que se ha enojado con Dios. A ver si es cierto que no estoy tan perdido. Vean a su alrededor. Claro, hermanos, uno escucha que hay mucha gente que está enojada con Dios. Por causa de ese enojo es que los juicios de Dios vienen. Porque Dios sí quiere modelar, Dios quiere moldear. Ahora, hay mucho del hombre y poco de Cristo. Este es el tema con Jonás. Había mucho de él. Era un hombre capaz. Jonás era un pregonero. Jonás era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Era uno de los profetas menores con mensajes mayores. Era un hombre poderoso, hermano. Un hombre reconocido. Había mucho de él, pero había poco de Dios. Había poco de Cristo. Porque cuando el llamado viene, él lo que hace es enojarse con él. Hermanos, no hay otro mover en ninguna parte que pueda ser autenticado como este. El mover del Espíritu es aumentar a Cristo en mí. Y usted le puede decir a su hermano que está a la par:
El mover del Espíritu es aumentar a Cristo en tu vida. Hermanos, nosotros queremos prodigios, queremos señales, queremos milagros. Y Dios está atento a hacerlo. Dios lo ha hecho por siempre. Pero el mover del Espíritu Santo es aumentar a Cristo en ti. Cuando Cristo en ti, cuando Cristo en mí se ha aumentado, yo bajaré. Y entonces, hermanos, el mundo podrá ver que Jesucristo es el Señor. Este es el mismo relato con respecto a Jonás. Lo único que Dios le mandó a decir al pueblo ninivita con Jonás es: vaya y dígales lo que yo le estoy diciendo, que ha subido su maldad y que yo estoy a punto de enjuiciarlos. Y cuando esta gente vieran a Jonás, iban a poder ver al profeta de Dios, iban a poder ver al Dios mismo hablándole a ellos. ¿Qué necesita el mundo hoy? Hermanos, el mundo necesita una iglesia capaz de mostrar el mover del Espíritu. No se dejen engañar. El mover del Espíritu no está en los milagros. El mover del Espíritu Santo no está en las unciones y en las canciones y en los edificios espampanantes, o no están en las grandes multitudes. No es verdad. El mover del Espíritu Santo radica en aumentar a Cristo en ti. Y ahí están las Escrituras. Yo le puedo mostrar a través de las Escrituras que ese siempre ha sido el mover del Espíritu Santo. Que Cristo en ti sea la única esperanza de la gloria. El mundo ya no está fascinado con muchas cosas. Los modelos del mundo y los modelos de la iglesia, hermanos, van caminando a una. Van caminando a una. Ellos llenan el Estadio Nacional con el último partido para clasificar. Casi les sale güera la cosa. No debieran de clasificar por malos que son. Pero bueno, al final, hermanos, la iglesia también compite con eso. Nosotros queremos tener un estadio lleno y queremos tener una iglesia llena, pero llena de gente, no llena de santos ni santas, no llena del Espíritu Santo. A veces no llena de gente de oración, a veces no lleno de gente intercesora. Necesitamos que Cristo sea revelado en nosotros. Este es el mover del Espíritu Santo. Cuando Cristo en mí se manifieste, las cosas serán distintas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy muy creyente de los milagros. Yo soy un milagro de Dios. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, en unciones, en alguna medida de sanidad, de palabra profética, de palabra de ciencia, de palabra en dones espirituales. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Sí, pues nuestro mover también es pentecostal. Sí, nosotros creemos en la Escritura, que Dios sana, que Dios salva, que Dios viene, amén, que Dios es nuestro sanador, y por eso tenemos un grupo de intercesión, y por eso adoramos al Señor, y por eso oramos, imponemos manos, amén, porque creemos en eso. Pero el mover del Espíritu en su profundidad, en su contenido más primordial, es que haya un aumento de Cristo en tu vida. ¿Estamos así? Jonás, en el relato de Mateo, en la boca de Jesús, vean qué interesante, hermanos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12, en el verso 39. Vamos a Mateo, está ahí nomás, está cerquita. Mateo capítulo 12. Mateo 12, 39. ¿Estamos ahí? Digan amén. Aleluya. Vean lo que Jesús les dice. ¿Listos? Yo tengo otra versión y se las voy a leer, pero está muy parecido a lo que ustedes tienen ahí. Pero Jesús les contestó. El contexto de esto es cómo la generación perversa y mala demanda una señal. Pero Jesús les contestó: ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba. Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Hermanos, ¿escucharon eso? Jesús está diciéndole a aquellos fariseos, a aquellos escribas, a todo ese pueblo. Le están diciendo: Señor, danos una señal a ver si de verdad usted es el Hijo del Hombre. Danos una señal para poder creer en usted. Es lo mismo que la iglesia hoy está pidiendo.
La iglesia y muchas personas, hermanos, cuando el Señor no les manda el milagro que están pidiendo, por valioso que sea o por favorable que sea para la familia, para la iglesia, para la persona, hermanos, normalmente entonces se enojan con Dios. Este pueblo le está diciendo: yo quiero una señal para ver si de verdad usted es el Hijo del Hombre. Y miren lo que pasa, hermanos. Jesús les dice: ustedes son una generación, ustedes son malos y no confían en Dios. Me piden darles una prueba, pero la única prueba que yo les he dado es la del profeta Jonás. ¿Cuál era la prueba del profeta Jonás? ¿Cuántos saben cuál fue la prueba del profeta Jonás? La prueba del profeta Jonás, hermanos, se distingue por algo muy particular y tiene que ver con algo que nosotros tenemos que entenderlo. Una de las cosas que Jonás hizo fue ignorar a Dios. Una cosa, hermanos, es que usted sea el profeta de Dios, que usted sea el Hijo de Dios, pero usted, tanto usted como yo y Jonás, tenemos capacidades extraordinarias, moldeadas por el mismo infierno. Ignorar a Dios. Ignorar a Dios implica que la palabra de Dios viene, que la escritura es presentada y en mi caminar cristiano yo hago todo lo contrario. Eso es ignorar a Dios. Hermano, cuidado. Cuando nosotros hablamos a los jóvenes y le estamos diciendo a los jóvenes y estamos hablando a la iglesia, diciendo a la iglesia: hay que reunirse, hay que congregarse, hay que dar, hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que adorar el nombre del Señor, tenemos que orar unos por otros. Hermanos, eso está escrito en la palabra. Cuando yo no lo hago, yo estoy ignorando a Dios. Yo estoy ignorando a Dios. Usted podrá decir: no, pues es que yo no fui a la iglesia. No, pues es que me cuesta mucho. No, es que a mí no me gusta mucho la oración. No, es que a mí la parte de la alabanza no me... Es que Usted está ignorando a Dios. Yo ignoro a Dios cuando yo no hago lo que la Escritura a mí me dice. ¿Cuántos dicen amén? Valientes aquí, como 5 valientes, pero... La ruta de su rebeldía fue siempre hacia abajo. Vean lo que le pasó a Jonás, hermanos. Hermanos, en lugar de ir a Nínive, Jonás fue en dirección opuesta. Huyó de la presencia del Señor. Lo que quiere decir que renunció a su oficio profético. Esto fue lo que Jonás hizo. Es más, vean, y Jonás se levantó. Vean el verso 3 en Jonás. Vean el verso 3, amados y amadas. Y Jonás se levantó para huir. ¿De dónde? A Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué? ¿Qué fue lo que Jonás hizo? Hermanos, usted y yo, conociendo esta historia, Iglesia del Señor, en Plaza González Víquez, posiblemente usted y yo no nos atrevemos a decir: nosotros también a veces andamos ignorando a Dios. Tal vez usted y yo no estemos listos aquí para decir: no, pues yo también, yo es que estoy cogiendo para otro lado. No, esto lo dicen aquellos que han sucumbido y han salido y en su carnalidad se revuelcan con el mundo. Y entonces dicen: no, pues es que ya yo dejé al Señor. Pero los que estamos en iglesia no logramos decir esto, porque a veces nosotros nos consolamos con estar y venir. Que esto es aplaudible y es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero este no es el todo, hermanos. ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo? ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo? Ya lo dijimos. ¿Cuál es? Digámoslo. 1, 2, 3. El mover del Espíritu Santo es el aumento de Cristo en tu vida. Hermanos, usted podría estar en iglesia, usted podría orar todos los días, si quiere usted cante, pero si Cristo no es revelado en tu vida y en mi vida, usted y yo solamente estamos ejerciendo un don profético. Jonás deja su don profético. Jonás dice: me voy para otro lado. Vean lo que le pasó, hermanos. Ustedes saben todos los acontecimientos. A Jonás se le mandó a ir y a la iglesia también se le ha enviado. 4,000 millones de personas que no conocen de Jesús. Pregunta: 4,000 millones de personas que no conocen a Cristo versus a la iglesia se le ha enviado. Pregunta: ¿está la iglesia yendo? ¿O está la iglesia
ignorando a Dios. Hermanos, hay muchas formas de ir. Hay muchas formas de ir. Podemos ir orando, podemos ir dando y podemos ir físicamente. Usted tiene vecinos, hermano. Pero yo tengo vecinos, hermano. Pero yo tengo compañeros de trabajo, de universidad, hermano. Pero yo tengo gente que se monta conmigo en el bus, en el taxi o en el carro o en lo que fuera, hermano. Ahí es donde está nuestro punto, hermanos, y por eso oramos en esta mañana, para que no hay condenación, hay una apertura de nuestra mente, porque si de aquí yo hoy salgo diciendo, viéndome, examinándome a mí mismo profundamente y diciendo, yo no estoy haciendo ese trabajo, no es para que te condenes. El justo juicio de Dios viene a tu vida para que usted y yo entonces empezamos a decir, tengo que hacerlo, necesito hacerlo. No tienes que ser un gran predicador, no tienes que tener un púlpito ni tampoco corbata, no. Tenemos solo que tener una disponibilidad de que Cristo en nosotros se anuncie, hermanos, de que Cristo en nosotros se salga y poder decirle a alguien, Jesús te ama, Jesús te ama. Tu comportamiento y el mío también anuncian el evangelio de Jesucristo. La obediencia a tus padres anuncian el evangelio de Jesucristo. La obediencia, hermanos, y andar en santidad anuncia el evangelio de Cristo. ¿Verdad que sí podemos llegar de muchas maneras? Solo aquí dijimos 8 formas de llegar. ¿Por qué no lo hacemos? El que usted y yo obedezcamos a las Escrituras en el venir, en el dar, en el estar, en el involucrarnos en el reino, hermanos, habla de que Jesucristo es el Señor. Entonces no es que tengo que ir a predicar en la media calle si usted no lo quiere. Si usted lo quiere, sí, a mí me encanta, me fascina. Y yo lo hago y estoy pidiendo sus oraciones, hermanos. Estoy ahorita con un grupo que son los líderes de secciones de allá en adulto joven. Es un reto, porque estos muchachos es un reto, hermano. Es un reto que solo Dios. Pero yo no los voy a dejar de testificar y estoy pidiendo sus oraciones. Necesitamos darles duro con la palabra, instruirlos. Voy a estar compartiendo con ellos un tema sobre liderazgo. Sobre liderazgo, lo que es realmente ser un líder. Y necesitamos sus oraciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que en el nombre de Jesús llegar y cautivar sus corazones por el poder del Espíritu y poder decirles a ellos, usted necesita a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted podrá ser muy revolucionario y podrá, si quiere, haber matado a todos los que quiera. Pero si usted no puede ver a Cristo y Cristo en usted no es la esperanza de gloria, usted se va para el infierno. Y decir eso cuando estoy encerrado con ellos ahí, con un oficial cuidándome en la puerta ante 14 es muy difícil. Y ya más a uno así como un poquillo viejillo, ya tampoco como que la carrera me alcanza. ¿Sí? Pero hay que hacerlo, hermanos. Usted lo hace también cuando me apoya en oración, pero usted tiene que hacerlo. Una de las cosas que nosotros podemos ver, las causas de la rebeldía eran muchas. Quizás Dios escogió a este hombre debido a sus dones, una voz poderosa o un oído sensible para el Espíritu. Sabemos que Jonás profetizó en Israel, era contemporáneo de otros profetas, pero hermanos, cuando Jonás llega, empieza una ruta de rebeldía que fue siempre hacia abajo. Vean lo que Jonás hace. Jonás descendió a Jope, después descendió a las entrañas de la nave y después descendió al mar, hermanos, y después descendió al vientre del pez. ¿Pueden ver qué descenso? Lo recapitulamos. Vea, la desobediencia en usted y en mí producen el mismo descenso. Lo mismo, hermano, lo mismo. Es que es lo mismo. ¿A dónde descendió primero? Dice la Escritura, descendió Jope, ¿a dónde? Jonás, ¿a dónde? A Jope. Después descendió ¿a dónde? ¿A dónde? Después descendió. A ver. Vamos a ver. Descendió a Jope. Descendió a las entrañas de la nave. Descendió al mar. Descendió al vientre del gran pez. Todo fue para abajo, hermanos. Nada para arriba. Por eso, cuando nosotros entendemos esto en el mundo espiritual,
La desobediencia siempre lleva hacia abajo. Pero nótese que a menudo las cosas parecen dar resultado, incluso para el creyente rebelde, porque la nave lo esperaba y tenía dinero para pagar el pasaje. Hermanos, estaba tan tranquilo que incluso se echó a dormir en medio de la tormenta. A veces este es el gran engaño que el mundo modela. Algunos que ya no están en Cristo, que se van de la iglesia porque se salieron enojados, porque no les gustó, porque les pareció que el mundo era más atractivo. Hermanos, las cosas no les salen tan mal. ¿Verdad que usted ha conocido a gente que le ha ido no tan mal allá afuera? ¿Verdad que es cierto? La gran trampa, hermanos. Esa es la gran trampa, porque pareciera a Jonás no le iba tan mal. Inclusive hasta se echó a dormir. Tenía plata para pagar su pasaje. Y estamos hablando de un poco de plata, de bastante plata. Hermanos, vemos como, y yo creo que Jonás desobedeció porque no tenía un temor de Dios recto. Por eso es que Jonás desobedece. Jonás desobedece porque no había un temor de Dios. Y nosotros desobedecemos cuando no hay un temor reverente delante del Señor. ¿Qué es lo que la Escritura a nosotros nos integra? Y ahí es donde está el paralelo con Jonás. Nosotros también tenemos que ir a descender. Vean. Nosotros necesitamos estar crucificados con Cristo. Pero nosotros también debemos de ser sepultados juntamente con Él. Pero nosotros también entonces necesitamos estar resucitados con Él, identificados personalmente con Cristo. Hermanos, en estos tres paralelos, aquí están los tres juicios de lo que yo le hablé al principio en el paralelo para con nosotros. El juicio a Nínive, el juicio a sí mismo, a Jonás, y el juicio de sí mismo. Hermano, si no hay muerte, no hay sepultura. Si no hay sepultura, no hay resurrección. Si usted y yo no bajamos hasta allá, si nosotros no vamos hasta la muerte, nosotros no podemos entender ni podemos estar esperando resurrección. Nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? ¿Cuántas veces, hermanos? La pregunta es ya no cuántas veces usted lo ha escuchado, sino ¿dónde está usted hoy? Para nosotros, crucificados con Cristo, debe ser una realidad. Para nosotros, sepultados con Él, en el bautismo en agua, es una de las secuencias en las que se dio. Sepultados juntamente con Él. Todos los que estamos aquí estamos bautizados. Si no, vamos a traer un poco de agua, hermanos, y así. Y la resurrección con Él. Para nosotros este es un ciclo, hermanos, y yo quiero que me presten toda la atención que me están prestando. Crucificado con Cristo, ¿qué implica? El justo juicio de Dios dice que si usted ha sido crucificado con Cristo, ya no vive usted más. Que los deseos suyos, que las formas suyas y mías ya no se pueden comprometer, ya no pueden ser más. Si yo estoy crucificado con Cristo, si yo he sido sepultado juntamente con Cristo, estoy hablando y estamos hablando de una obediencia al único mandato, Santa Cena y bautismo en agua. Amén. Y si nosotros entendemos resurrección es que ahora entonces ya no estoy viviendo más yo, sino que yo he sido resucitado juntamente con Cristo y que entonces Cristo gobierna mi vida y mi corazón. Este es un proceso de un ciclo que se da. Esto es parte de toda nuestra fe que se tiene que dar, hermanos, en la vivencia. La fe es autenticada por tu caminar. La fe es autenticada por tu caminar. ¿Podemos decir eso? La fe es autenticada por tu caminar. ¿Cómo? Dígalo, hermano, la fe es autenticada por tu caminar. Conforme usted y yo caminemos, así es como podemos mostrar si tenemos fe o no tenemos fe. Ahora, sigamos con Jonás. Viene el juicio. El problema con el razonamiento de Jonás. El juicio de sí mismo. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? La cruz, la iglesia y el mundo. Hermanos, aquí nosotros tenemos todo un panorama. En la cruz
Vemos, hermanos, cómo Dios se place, cómo Dios integra todo. No hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. Si la cruz no es lo que verdaderamente fue, es y para lo que fue hecha, y no es aplicada a mi vida, no funciona. Por eso usted tiene tantos problemas en su casa. Por eso usted tiene problemas con su esposo y su esposa. Por eso usted tiene también problemas con sus hijos. Porque entonces nos encontramos con un montón de gente vivita y coleando. Y entonces todos queremos tener derecho a todo y todos nos peleamos por algo. Pero cuando usted encuentra la cruz en medio de los núcleos familiares y entendemos que hemos muerto juntamente con Cristo, que ya no vivo yo y que ahora vive Cristo en mí, la discusión con mi esposa se transforma en otra cosa. La discusión con mis hijos se hace de una manera diferente. Porque los muertos, entonces estamos entendidos de que estamos ahí crucificados, que ya no vivimos más nosotros y que nosotros entonces debemos de entender que al final de la jornada las personas con las que estoy discutiendo y con las que estoy hablando y con las que estoy negociando son aquellas que necesitan ver a Cristo en mi vida. Y si lo ven crucificado, sepultado y resucitado, va a ser muy fácil. Muy fácil. Pero cuando nos encontramos sin esa cruz en medio de nuestra vivencia cristiana y en nuestra familia, hermanos, hay pleitos, hay disensiones, hay puñetazos. Ustedes saben que eso es cierto, ¿sí? Hay puñetazos. Vean las secuencias y las consecuencias de nuestro país en violencia y en violencia intrafamiliar. Es espantoso, hermanos. Nuestras mujeres las están matando en sus mismos núcleos familiares por aquel que dijo que él amaba y le dio como 5 chiquitos. Pero ¿dónde estaba la cruz? Hermanos, vea el problema con el razonamiento de Jonás. Vean lo que pasó con Jonás. Las consecuencias de la rebeldía fueron trágicas. Porque si no está integrada la cruz y la obra de Cristo, como no lo estuvo en Jonás, por eso es que no se trabaja. Atención, iglesia, porque el juicio de Dios viene cuando la desobediencia empieza a fluir. Algunos jóvenes y algunas personas y algunos hermanos de la iglesia no quieren lograr entender que están pasando por crisis y por situaciones porque están en los justos juicios de Dios. Y los justos juicios de Dios no es para golpearte ni para quitarte. El justo juicio de Dios no es para agarrarte y desecharte. No, los justos juicios de Dios son porque Él nos ama y Él sabe cómo trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la sangre trata con el fruto. Cuando usted y yo mentimos, entonces la sangre del cordero viene y trabaja con ese fruto. Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos mintiendo y pedimos perdón. Perdón. Sí, los papás, ¿verdad que sí se identifican con eso? Yo no sé por qué a veces algunos adolescentes tienen esa repetición. Perdón. ¿O no? ¿O no, los de aquí no? Pero la sangre trata con el fruto. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario trata con el fruto. Hermanos, yo quiero que usted se ubique y que nos ubiquemos en este espacio donde estoy tratando de comunicar algo que a mí me parece que es algo profundo, pero que tiene que ser llegado hasta nosotros. El problema no es el fruto. El perdón está. Si usted va y tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio y queda embarazada, usted le pide perdón a Dios y el Señor le perdona. Lo que pasa es que la consecuencia vendrá para toda la vida. Entonces usted va a entrar en un problema con Dios. Ay, Señor, perdón. Sí, ya yo la perdoné, pero qué mamita, ya ahí está su hijo, a ver qué hace. Es que parece que el Señor no me perdonó porque vea todo lo que me ha pasado y mi hijo llorando aquí. Sí, el Señor sí la perdonó, pero la consecuencia perdurará. Amén. El justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? La cruz se encarga de la raíz y aquí es donde está nuestro gran problema. Por eso la enseñanza bíblica de la cruz es trascendental.
llevada desde el texto sagrado a mi vivencia cristiana. Muéstreme la rebeldía de cualquier persona en el mundo y le mostraré a alguien que no conoce la cruz de Cristo. Muéstreme la desobediencia de cualquier persona en el mundo y le mostraré que la cruz de Cristo no ha hecho su trabajo. Muéstreme la falta de santidad de cualquier iglesia, de cualquier familia, de cualquier persona, de cualquier pastor y le mostraré a una familia, a un pastor, a una iglesia que no conoce la cruz de Cristo, porque la cruz se encarga de la raíz, y cuando la raíz es cortada, cuando la raíz es sanada, los frutos son frutos apacibles de gozo y paz en el Espíritu Santo, y obedecemos a Dios, no queremos desobedecer a Dios. El hacha está puesta a la raíz, iglesia del Señor. El hacha está puesta a la raíz. Sí, hermanos, este mundo está perverso. Este mundo es malo. Este mundo está en un problema que ha decaído, hermanos, de una forma catastrófica. La iglesia necesita levantarse en el nombre de Jesús, pero lo haremos si hemos muerto, si hemos sido sepultados y si hemos resucitado juntamente con Cristo. Esto no es religión, hermanos, porque Jesús no lo es. Jesús es gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuidado con nuestras desobediencias. Cuidado con nuestras formas, hermanos. Cuidado con no estar haciendo la obra que Dios nos dijo que hiciéramos. Las consecuencias de la rebeldía de Jonás fueron trágicas. Perdió la voz de Dios porque ahora él tuvo que hablarle en una tormenta. Cuando a usted Dios le tiene que hablar en medio de la tormenta, hermanos, avívese. Diga usted, qué torta, tan mal estoy. Tiene que a usted pasarle algo y que el doctor le diga, papito, le quedan como 2 meses para que patee el balde. Sí, dice ese de los que se mueren. Traducido, es que Santa Bárbara es patear el balde. Cuando entonces le dicen eso, usted entra en el estado de santidad más esplendoroso de su vida. ¿Por qué en la tormenta sí hacemos caso? ¿Por qué en las circunstancias adversas sí? ¿Por qué cuando nos dicen ahora sí? Ahí viene el coco. No, eso es otra cosa. Cuando nos dicen ahora sí, se va a morir. Ahora sí, usted está en esa crisis. Ahora sí, usted tiene un problema. Ahora sí, entonces, ahora sí. Ahora estoy en el conflicto. Esto fue lo que le pasó a Jonás. Hermano, Jonás perdió la voz de Dios. Y perdió la voz de Dios porque tuvo que hablarle en la tormenta. Perdió una energía espiritual y se echó a dormir en el interior de la nave. La iglesia a veces está durmiéndose porque no hay mucha cosa que hacerle, hermanos. Y cuesta mucho despertarla. Porque está tranquila, porque ha perdido espiritualidad. Nuestra espiritualidad no se puede perder, hermanos. Hay mucho que guerrear, hay mucho que pelear. Hay que guerrear, hay que pelear, hay que luchar, hermano. 4,000 millones de personas están yendo al infierno y posiblemente una de estas sea el vecino suyo, el papá suyo, el hijo suyo, la mamá suya, sus propios hijos. Y esto solo lo resuelve Cristo en ti. Si Cristo no es visto en mí, en ti, la gente no va a creer, hermano. Si la cruz no es trascendental en medio de este mundo, no va a haber un cambio, hermano. No lo hay. Hay momentos emocionales. Por eso, a veces yo me vuelvo medio crítico y con la parte emocional, hermano, de nosotros los cristianos. Está bien, las emociones son parte de nuestra forma, pero hay cosas, hermanos, que no, hermanos, que no deben llevarnos hasta ahí, y no quiero mencionar. Perdió el testimonio ante los hombres de la nave, perdió su influencia para bien porque era causa de la tormenta, también casi pierde su vida, pero qué paciente y magnánimo fue Dios con él, hermano. ¿Oyeron la palabrilla que dice? Magnánimo. La escribí con una letra así enorme para poder decirla. Magnánimo. ¿Qué significa magnánimo? Magnánimo, enormemente gigante y grande, hermanos. Sí, digamos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios grande. El justo juicio de Dios viene por misericordia para que usted salga adelante. Dígame, yo soy testigo de eso. Yo fui una
una persona que estuvo ahí en la tormenta. Yo tuve que llegar hasta los últimos extremos de la vida para poder ver que Dios me salvara. Este no tiene que ser el camino, hermano. Este no tiene que ser el camino, pero yo veo mucha gente. Yo a veces veo jóvenes y a veces trato con personas y yo digo, estos van por ese mismo camino. Y usted les dice, vea, usted va por ese camino, deje de estar viendo esto, deje de estar oyendo eso, deje de estar tomando de eso. Y la gente piensa, no, pues a usted le pasó, a mí no. También yo lo dije, hermanos, también yo lo dije. Un espíritu de letardo, hermanos. El resultado de la cruz es que la cruz ha sacado a muchos del mundo y les dio su naturaleza. Dios trajo juicio sobre Jesús, hermanos. Hay mucho del mundo hoy en la iglesia. Por eso va a venir el juicio. ¿Sabe por qué el juicio viene? Porque hay mucho del mundo en la iglesia. Hay mucho del mundo, pero mucho. Mucho. Por eso el juicio va a venir. Yo tengo una advertencia para todos nosotros como iglesia. Es una palabra de el justo juicio de Dios. Cuidado, porque Dios no se le ha pasado. Dios no le va a llamar malo a lo bueno, ni a lo bueno le va a decir malo. Cuidado, cuidado. Tengamos cuidado. Jonás fue llevado a la profundidad del mar y tratado con Dios. Y cuando ustedes hoy en la tarde se lean todo Jonás, ustedes van a ver la oración de Jonás. Oró Jonás a Jehová dentro del vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Es más, este hombre se sintió en el puro infierno, hermanos. Se sintió en el infierno. ¿Por qué? Porque Jonás permitió que el mundo llegara a su vida. Y el justo juicio de Dios llegó. Ahora, noten también con respecto al espíritu del letardo. Hay muchos que se han brincado la cruz y han llevado al mundo a la iglesia. La iglesia está dormida, la iglesia está huyendo de Dios, pero Dios quiere que nos levantemos, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Dios no está aquí para castigarnos. Dios no está aquí para azotarnos. Dios no está aquí para cortarnos la cabeza. Dios está aquí porque nos ama. Dios está aquí en tu familia porque te ama. Dios está en tu vida porque te ama. Dios está permitiendo procesos en tu vida porque Él te ama. Puedes y tienes que ver en tu esposa a Cristo. Tienes que ver en tu núcleo familiar a Cristo. Hermanos, a Cristo en medio de la circunstancia. Porque lo que Dios está haciendo es querer levantarnos a nosotros. No hay casualidades para usted y para mí. Usted está viviendo crisis, situación adversa. Hay algo que te está incomodando en tu núcleo familiar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra. Cuando digo suegras, algunos esbozan una sonrisa así como, no puedo decir porque ya está atrás. Pero cualquier crisis, hermanos, ¿por qué usted no logra ver a Cristo en medio? ¿Por qué usted no logra ver a Cristo en medio de la crisis familiar? Porque nosotros vemos más arriba la circunstancia, más arriba el problema, en vez de ver a Cristo en medio de la circunstancia y en medio del problema. Cámbiela, cambia, hermano, dígale, Señor, revélame a Cristo en medio de esta circunstancia. ¿Por qué mis hijos están ahí? ¿Por qué mi esposo está ahí? ¿Por qué mi esposo es grosero? ¿Por qué mi esposo es así? Señor, revélame a Cristo en medio de esto. Porque cuando esa verdad espiritual salga, entonces confrontarás a tu esposo y a tus hijos a través de la palabra. Y serás radical, y serás duro, y serás fuerte. Serás en la autoridad de Cristo. Y el amor de Dios vendrá, hermanos, y cobijará eso. Y tendrás que decirle a la esposa, no, mamita, a usted lo que le toca es esto. Y a mí me corresponde esto. Hija, a usted le corresponde esto. Mamá, a usted lo que le corresponde es esto. Entonces las cosas van a cambiar. Esto es lo que Dios quiere, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere, yo sé que sí. Mateo 16:13. Vean lo que Jesús pregunta. No tienen que ir ahí porque lo que dice es solo eso. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ay, hermanos, cuando Jesús hace esa pregunta,
inmediatamente hay algo que empieza a acontecer. Porque Jesús está interesado. Jonás fue antes que todo tratado por la mano amorosa de Dios. Admitió que él lo echó al mar y no las manos de los marineros. Ven el verso 3, ven el verso 3. En el capítulo 2, creo, 2:3. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto es entender quién es mi Dios. ¿Quién es? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Saben quién era? Para Jonás, ¿quién era Dios? Lean el verso 3. ¿Quieren ver quién era? Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeaste de las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ese era Dios para Jonás. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto, hermanos? ¿Por qué en medio de las crisis y las circunstancias nosotros no podemos ver a Dios? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús le preguntan eso, yo creo que Jesús quería que le respondieran de una forma adecuada, porque empezaron a decirle todo un poco de cosas. Unos dicen que usted es el profeta, otros dicen que usted es el hijo de José y María, otros dicen, pero hermano, esta pregunta es válida para usted y para mí. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Quién es tu Jesús? ¿Quién es tu Jesús? Hermanos, y aquí viene uno de los aprendizajes que yo he tenido más grandiosos en mi vida, no es conocer cosas, es conocerlo a Él, para no ministrar verdad, sino vida. Yo pudiera ministrar muchas verdades, pero si yo desde aquí, como su pastor, como su servidor, no les puedo ministrar vida, hermanos, la cosa no funciona. Si usted como padre, si yo como padre, si usted como esposa, si usted como esposa, si usted como hijo, si usted no puede ministrar más que verdades y no ministrar vida, el asunto está mal. Y hoy somos buenos para ministrar efectivamente verdades. Todos tenemos la verdad. Todos tenemos la verdad. ¿Sí? Todos sabían cómo se le ganaba a Honduras. Todos sabían. Pero ¿quién transmite la vida, hermanos? ¿Quién es el transmisor de la vida en tu núcleo familiar? ¿Quién es el que pone abajo? ¿Quién es el que ora? ¿Quién es el que ama a pesar de cualquier otra cosa? Ese es el que está transmitiendo la vida. ¿Quién pone la vida por usted? ¿Quién pone la vida, hermanos? Ese es el que realmente ha sido revelado, Cristo, y la cruz de Cristo en medio de su vida. No es un sacrificio más, es el estilo de vida de los que vivimos a Cristo. ¿Quién es el perdonador en su casa? Uno escucha en medio de las consejerías, ¿verdad? No, hombre, esta mujer nunca en la vida me ha pedido perdón. Y uno casi siempre es al contrario. No, hombre, este hombre jamás una palabra de perdón. Yo me quedé, me moriré. ¿Quién es el reconciliador? ¿Quién es el que capta el Espíritu de Cristo en medio de la circunstancia de su familia? Este es el que le ha sido revelado Cristo. Este es el que está impartiendo vida y no solo verdades. Porque verdades, hermanos, hay muchas. No es conocer cosas, es conocerlo a Él. Esto hará la diferencia. Esto fue lo que Jonás no entendió. Y esto es lo que la iglesia no está entendiendo. Hay consecuencias terribles para todos los que desobedecen la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y voy terminando. Yo quiero que leamos juntos eso que apareció ahí. Al contar tres, ustedes que son bien cargas. 1, 2, 3. Eso es verdad. Y hoy estamos en un llamado de Dios de una extrema maldad. Hermanos, hay extrema maldad. Hay extrema maldad. Uno dice, ¿verdad que mi esposa angustiada y ya lloriqueaba? Y yo le dije, no, quita las noticias, porque si va a estar en eso, mejor lloremos por otra cosa. Pero es triste escuchamos una noticia de una casa, bueno, de esas casas que sufrieron esos desastres, hermano, y tras de eso
se le metieron a robar. Dice uno, ¿cómo es? Dígame si eso no es maldad, hermano. Dígame si eso no es la peor canallada. Le metieron a robar la única cosita que le quedaba ahí, que era como para comer, y eso fue, y se lo robaron. Y tuvieron que ser de los mismos porque estaba bloqueada en todas las calles, no podían ser de otro lado, no, de ahí mismo. Por ejemplo, que la botella de agua ahora pasó de 600 a 1500. Dice uno, ¿qué es esto, Señor? Dígame, ¿eso es maldad o no? ¿Eso es maldad? Hermano, es maldad. Es maldad. Hoy la gente se está matando por maldad. Hoy unos se matan contra otros por maldad. Y usted oye las famosas venganzas, hermanos. ¿Cuánta criminalidad hay aquí? Hermanos, a nuestros amados y lindos y preciosos adultos mayores que estamos en este mes, ¿verdad? Y seguimos orando. Hermanos, ¿cuántas cosas ve uno que no están bien? Bueno, doña Grace podría contarnos muchas historias porque ella trabaja ahí ayudando en eso. Pero hay maldades a una persona, hermano, que uno dice es indefensa. ¿Cómo le van a robar la suculenta pensión de 250 colones a un adulto mayor, hermano? Y se la roban ahí saliendo del cajero, saliendo del banco, hermano. Dígame, ¿cómo se llama eso? Pero en cada periodo de extrema maldad, Dios llama a su iglesia a decirles, vayan y les dicen que yo soy el verbo encarnado. Es lo que dice Juan. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vaya, dígale, subamos a las familias, hermanos. Y este es el mensaje en esta mañana. Subamos a las familias, subamos, hermanos, a las naciones, subamos, digámosle a la iglesia para estar lista debe bajar hasta el fondo del mar, muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, necesitamos, yo siento y así lo creo, que Dios está preparando un gran pez. Y creo que la iglesia va a tener que pasar por ahí. Y yo creo que Dios está haciendo algo con nosotros. Costa Rica, imagínense que yo nada más escucharon, esto fue que algo que pasó por encima, Dios libre nos agarre y nos toque, porque entonces sí es cierto. Hermanos, somos gente muy frágil, ¿verdad que somos muy frágiles? Escuchaban, es que es fuerte escuchar esas noticias, decía una persona y decía, bueno, y ahora tengo que responder por los 6 carros que no eran míos, que estaban arreglando y que no los he arreglado, más no tengo ni con qué pagar, ni con qué. Yo decía, Jesús amado. Pero ¿cuántos de estas lecciones tenemos que aprender? Porque nuestro Jesús, hermanos, está con nosotros. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y quiero terminar, hermanos, en esta mañana hablando que la palabra clave en el capítulo es que nuestro Dios es un Dios grande, lleno de amor. Jonás vino a la gran ciudad para predicar el mensaje de Dios. Violencia era su principal pecado. Nínive sufría violencia. El principal pecado de Nínive era violencia. El principal pecado de Costa Rica es violencia. El principal pecado en nuestros núcleos familiares es violencia. El principal pecado de los hijos contra los padres es violencia. El principal pecado de una sociedad muchas veces con nuestros adultos mayores que nos han regalado tanto y nos han dado tanto es violencia. Hermanos, hay violencia en la calle, hay violencia al manejar, hay violencia al ir, hay violencia a lo que sea, hermano. El otro día yo me equivoqué porque estaba haciendo una fila y yo pensé que la fila era para acá y resulta que la fila era para acá, entonces yo me puse para acá. Hermanos, y una muchacha ahí más o menos fue como que yo le estaba robando algo, vieras todo lo que salió y yo cuando yo lo oía, ¿verdad? Yo nada más me pelaba los ojos y pelé mis dientes y yo decía, yo le dije, uy, no, qué pena, disculpe, estoy aquí porque pensé que era aquí, pero si usted me dice dónde va la fila, yo voy. Ah, vaya atrás la fila. Le digo, muchas gracias, que el Señor me la bendiga. Y me quedé con el tema y yo dije, tengo que agarrarla, Señor, tengo que agarrarla. Y yo estaba en la fila y yo digo, tengo que agarrarla porque esas no se me van. Y de verdad, cuando iba saliendo le dije, disculpe, vea, quiero disculparme. Le digo, y también decirle que Dios nos ama tanto y la ama tanto a usted, que no es necesario
usar de tantas frases y tanta violencia para que usted me indicara dónde iba mi fila y que yo aprendiera. Y bajó. No, qué pena, es que estaba ocupadísima, está precisísima, y todo el mundo se cola, y un montón ya casi se convertía en una consejería. Pero, hermanos, yo creo que no podemos dejar pasar eso. No debemos dejar pasar tanta violencia. Nosotros no somos llamados a ser violentos. Jonás, y les dije que terminaba. Jesús usó a Nínive para ilustrar un punto importante. Jesús predicó 3 años a una generación y reforzó sus mensajes con milagros. Sin embargo, no querían arrepentirse ni creer. Los ninivitas oyeron un sermón, un predicador, y ese sermón enfatizaba la ira y no el amor, y sin embargo se arrepintieron y fueron perdonados. Los judíos oyeron durante 3 años al Hijo de Dios, oyeron el mensaje del perdón de Dios, sin embargo rehusaron arrepentirse. Sin duda su condenación, dijo Jesús, será más grande. Hoy nosotros no podemos repetir el escenario. Hoy estamos escuchando que Dios nos ama, que los justos juicios de Dios han venido para que usted y yo nos arrepintamos. Es tiempo de dejar de ser desobedientes. Es tiempo de dejar de huir de Dios. Es tiempo de olvidar que Dios está diciendo algo. Es tiempo de corregir, iglesia. Es tiempo de ir. Es tiempo de subir. Es tiempo de decirle al vecino, a la vecina: Jesús te ama, Dios te ama. Es tiempo de decirle a los compañeros de universidad y de trabajo, con tu testimonio, con la cruz arraigada, con la revelación de Cristo en tu vida, decirle: Jesús sí nos ama y quiere corregirnos. No más a la desobediencia, no más a la violencia, hermanos. Paz en el nombre de Cristo Jesús, porque este mundo necesita, hermanos, a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?